Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con este top 5 de mediocampistas que considero que serían grandes refuerzos para el equipo y donde coinciden en un denominador común. Obviamente son jugadores jóvenes que podrían sumar en cuestiones que, desde mi punto de vista, necesita nuestro Real Madrid. Y de esa manera darle un impulso a un equipo dentro de una posición o en una zona, para ser más específicos, donde vamos necesitando movimientos y darle, pues eso, un nuevo impulso energético dentro de lo que para mí siempre es el corazón de un equipo, la medular. Será un top 5, pero os dejaré, atención, un bonus track al final del vídeo con un jugador del cual nunca os he hablado ni en los directos ni en ningún sitio, pero se me parece a Luka Modric en sus inicios, siempre con el respeto al propio Luka Modric. Está lejos del nivel top de Luka Modric, pero digo que es un perfil que se podría asemejar e incluso a la hora de jugar y manejar el balón, a mí se me parece al Luka Modric del Tottenham Hotspur. Pero no me enrollo más y vamos ya con ese top 5 de centrocampistas que considero interesantes para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Bien, comenzamos con Wilfred Ndidi, ya sabéis, futbolista nigeriano de 25 años, consolidado a nivel de Premier en los Foxes, en el Leicester, criado en Bélgica, concretamente en el Gent, empezó a llamar la atención en la Liga belga y actualmente varios grandes equipos, más importantes que el Leicester, están interesados dentro de la Premier. Se ha hablado mucho en los últimos meses del Manchester United, que la verdad es un equipo que necesita refrigerio dentro del centro del campo. Tiene unas condiciones extraordinarias para el corte de balón y para dar cobertura al juego defensivo. No es un creador de juego desde el medio, pero es correcto a nivel técnico, aunque no es desde luego el más rápido en los giros cortos. En conducción y en movimiento ya sí que ahí es un jugador difícil de frenar por esa zancada poderosa que tiene, aunque tampoco podremos considerarlo, hablando de Premier, un concepto evidente de box to box. En el juego aéreo es un seguro de vida y puede ayudar de manera puntual a los centrales jugando en la posición de zaguero. Técnicamente, sin ser extraordinario, puede trasladar juego, pero no es un gran responsable con posesión para mejorar el propio juego de construcción de un equipo en estático. Sin balón es una garantía de éxito, eso sí. Tácticamente es un líder, tiene mucha energía y con espacio para atacar puede sumar bastante. Es una alternativa si se busca, como digo, un perfil menos conocido, que exija menos minutaje desde el principio. Aunque eso sí, como es mercado Premier, su tasación y su precio es algo elevado, pero se ajusta perfectamente al ritmo alto y a la hora de dar brega y generar seguridad al equipo dentro del valor defensivo. Sin ser un talento brutal, ni el mejor técnicamente, sí puede ayudar a romper líneas y jugar con un ritmo alto, que es lo que yo pienso que necesita el Real Madrid de cara al futuro. Su valor, como digo, pues unos 60 millones de euros, bastante carillo. Y el tema de que es extracomunitario también puede echar atrás. Pero bueno, me parece una opción que ahí está. Boubacar Kamara, o Boubacar Kamara, hablando en francés. Hablamos de uno de los mediocentros, evidentemente el jugador del Olympique de Marsella más destacados de la Ligue 1. Hablamos de un futbolista que ya ha sonado, de hecho, para España, para el Atlético de Madrid. Berta y compañía ya lo han seguido. Y es un futbolista que actualmente tiene un valor de mercado de 25 millones de euros. Hablamos de un pivote con fuerza, capacidad de jugar con contacto e ir al robo, pero atención que con el balón da grandes soluciones, incluyendo el pase en largo. Es un tipo que tiene mucha precisión en el pase. Centrocampista bastante completo, con recorrido y un nivel técnico, no voy a decir sobresaliente porque no lo pienso, pero bastante notable. Es un pivote defensivo, pero también con pinceladas bastante constructivas, más al menos que el propio Wilfred Ndidi. Para jugar en estático puede crear ritmo de juego. Internacional ya con Francia sub-21, ha coincidido con Eduardo Camavinga. Y ahora se está hablando, al margen del Atlético de Madrid, de que el Newcastle estaría muy interesado. No es muy conocido, la verdad, pero su temporada, al igual que otro compañero suyo francés, William Saliba, no está pasando desapercibida. Jugadores jóvenes que están destacando bastante dentro de Francia. Y, ojito, a su golpeo de balón. A la hora, no se prodiga mucho a la hora de disparar, pero cuando lo hace, muestra que es realmente un tipo que golpea bien de cara a portería. Lo mejor de todo, que no hemos comentado, y lo he dejado para el final, es que acaba contrato este año. Para mí, sí, lo tengo que decir, es una ganga de mercado. Así que, si no es el Real Madrid quien se va a hacer con él, desde luego va a haber grandes equipos o equipos con pasta que le van a ofrecer un muy buen contrato.
Vamos con un perfil totalmente diferente, tanto a Wilfred Ndidi como también Boubacar Kamara. Hablamos de, ojito, un jugador que a mí me encanta estéticamente, Sandro Tonali. Ahí ya estamos viajando evidentemente hasta Italia para hablar pues de uno de los centrocampistas con más proyección actualmente en Europa, porque hablamos de un tío que tiene 21 años. Ya sabéis, uno de los líderes del AC Milan, fue criado en Brescia, buena cantera italiana, donde ya su fútbol está actualmente totalmente constituido y consolidado. De hecho, ya es internacional absoluto por una de las mayores potencias en forma de selección como es Italia. Un pie derecho extraordinario para estructurar juego, conducción elegante y en movimiento de forma constante, no para de pedir el balón. El AC Milan depende muchísimo de su precisión y talento. Y como digo, es un talento extraordinario. Juega de interior derecha, pero ayuda a iniciar juego y puede meterse mucho en líneas centrales para generar, sobre todo, superioridad y combinar juego a pocos toques. Tácticamente, inteligente, lee bien el juego y ayuda a la presión sin ser tampoco su especialidad. Pero es un tipo con bastante esfuerzo sin balón a la hora de correr y hacer la presa alta. Si se busca un perfil para sumar calidad y generar mucho fútbol, es un jugador sobresaliente. Su valor de mercado es de 35 millones de euros, pero yo intuyo que podría valer algo más, aunque sí que es cierto que el Milan no es un equipo que pueda pedir mucho porque de dinero no va boyante ni va sobrante. Una opción que si se quiere dar de verdad un salto y una alternativa de calidad al medio del campo me parecería genial. Así os lo digo, chicos, es un jugador que me gusta mucho, Sandro Tonali. Vamos ahora con dos jugadores que no voy a enrollarme mucho para hacer el vídeo muy largo, porque son dos tíos que a mí me encantan y ya os he analizado de manera individualizada a ambos. Ryan Gravenberch. Aquí os dejo el vídeo, análisis que hicimos hace varias semanas sobre el Internacional de Países Bajos. Ya sabéis, más interior que pivote, le hemos analizado y es un jugador con mucha calidad, mucha técnica y mucho físico, que alguno lo compara incluso con el Paul Pogba de sus inicios, tanto en United como sobre todo en la Juventus de Turín. Y, como digo, una gran juventud que hemos analizado y que yo creo que no hay mucho que contar de él, más allá de lo que hemos comentado, que acaba contrato en 2023, él ha dicho que puede y que, oye, si sale, mejor dejar un dinerito al Ajax, al cual le agradece absolutamente todo, y es una opción extraordinaria si se quiere seguir sumando calidad al equipo y además físico, conducción, llegada, tiene muy buen regate, para mí, de hecho, de los centrocampistas que os voy a mencionar, es el que mejor uno para uno tiene. Y es un jugador que le queda un año de contrato, yo creo que por unos 30 millones de euros aproximadamente podría salir perfectamente de un Ajax, que es un equipo con un perfil bastante vendedor a grandes clubes europeos. Y creo que podría ser una opción realmente de valor presente, aun siendo un tío con 19 años. Y vamos con Aurélien Tchouaméni, que obviamente no puede faltar en un vídeo mío hablando de centrocampistas para el Real Madrid. Ya sabéis que es un tío que me encanta. La opción ya analizada en el canal de manera más reiterada y para mí más apetecible en cuanto a lo que encajaría más en las necesidades. No digo que tenga más calidad que Gravenberch, porque no me parece que la tenga, pero a mí se me ajusta porque es el más parecido a Casemiro. Y no tenemos otro Casemiro, ni tenemos un futbolista que pueda hacer sus funciones específicas. Aurélien Tchouaméni en este vídeo es el que mejor puede trabajar y con un nivel top. Es verdad que os he mencionado jugadores que no giran rápido. Aurélien Tchouaméni no es el más rápido girando, pero no es lento. Es bastante más rápido que Casemiro en los giros, que es bastante lento y cada día un poquito más. Buen pasador en corto, potente y fuerte en el corte. Puede sumar bastante para construir juego, pero tácticamente es un tío realmente muy, pero que muy maduro. Ya consolidado en la selección francesa, es el más completo, como os digo, para mí de todos, y quizá pues es el que encaje como anillo al dedo en lo que quiere el Real Madrid. Ya se habló de Juni Calafat, que estuvo en la reunión en Mónaco para un poquito ya adelantar este fichaje, para adelantar movimientos. Eso sí, los 45, 55, 50 millones al menos no te los va a quitar nadie. De hecho, es la opción más cara probablemente, pero también es el jugador para mí que mejor encaja en lo que quiere y requiere el Real Madrid. En cuanto a lo que quiere, digo, por lo que se está hablando, dentro de todos los rumores previos al próximo verano. Y ahora sí, chavales, os voy a dejar ese bonus track de ese futbolista que, a mi parecer, y de muchos especialistas del fútbol francés, se le parece a Luka Modric. Hablamos de Maxime Caqueret, que es uno de los jugadores de moda, no solo en la Liga en Francia, sino a nivel europeo.
Un futbolista que no supera el 1,75, pero es súper rápido y con un pie sensacional, un pie derecho brutal. A la hora de conducir balón y moverse, a mí me recuerda mucho, como os he dicho al principio, a Luka Modric. Ese movimiento rápido de pocos toques, pero muy rápido, siempre con la cabeza erguida, como un suricato mirando perfiles para dar y generar juego a la parcela ofensiva. Como digo, gran visión de juego y siempre se ofrece a nivel de Tonali, siempre se está ofreciendo para dar un apoyo a los centrocampistas más defensivos o a la gente de tres cuartos, mediapuntas, etc. Y puede jugar en el perfil izquierdo perfectamente. El tío puede jugar como falso mediapunta, interior derecha, interior izquierda, en fin, un jugador multidimensional a nivel posicional. Un talento distinto que podría sumar mucha calidad al equipo, como digo, y a priori, además, hay que decir que las buenas relaciones siempre con Olas, el presidente del Lyon, podría ayudar, ¿no? Si el Madrid se planteara este tipo de operación. Para mí, desde luego, si se busca una opción de pulcritud técnica, Maxence Cacaret es una opción buenísima. Un grandísimo elaborador de juego y que además te ayuda a poder presionar. No es el tío que esté constantemente más trabajando a nivel defensivo, pero lo hace a la perfección, demuestra sobreesfuerzos, como he dicho con Tonali, y es un jugador moderno, joven y que tiene mucha calidad en ese pie derecho. Así que nada, chicos, ahí tenéis ese vídeo de top 5 con ese bonus track de un futbolista perfil Luka Modric. Me gustaría que me dejéis vuestra opinión al respecto de estos centrocampistas. De algunos de ellos ya os he hablado mucho, he sido muy pesado, con Gravenberch, Tchouaméni. De otros no habíamos hablado, como Camará, como Ndidi, Tonali. Sí que es verdad que hemos hablado de ellos en directos, jugadores que nos gustan a varios de nosotros, dentro de gente que estamos en el canal. Y nada, dejadme aquí, en el cajón de comentarios abajo, vuestra opinión al respecto, añadidme otros centrocampistas que consideréis nivel Real Madrid o que pudieran sumar al futuro y presente del Real Madrid, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.